Buenas tardes a todos. La verdad es que es una satisfacción y un privilegio y un honor a la vez, pero el compartir con vosotros. Yo también me considero de alguna manera miembro de la asociación, soy uno más de vosotros, y sobre todo estoy agradecido a que ese viaje que hicisteis, esa excursión que hicisteis a la Cabrera, pues resultara tan gratificante con el románico o el prerrománico madrileño tan olvidado, que prácticamente ni se habla de él en los libros, ¿no? Bueno, pues efectivamente hoy el tema que voy a tratar durante de estos minutos que nos dure la conferencia, pues va a versar sobre las traducciones antiguas de las historias de Iberia, ¿no? Las geografías y las historias de Iberia han sido también muy maltratadas por autores del pasado, del medievo, y como veremos ahora, pues hay una serie de digresiones, son faltas a la verdad, por así decir, o exageraciones en cuanto al ámbito geográfico de Iberia, pues que la hacen prácticamente indescriptible, ¿no? O sea, yo siempre a la vez que comentaba con mis amigos antes de la primera publicación de Los Bueyes de Gerión en 2019, cuáles eran los motivos que me habían llevado a publicar aquel tratado, pues un tratado con 466 páginas y más de 200 fotografías, nomenclatura diversa que hacía referencia a la toponimia de Iberia, pues muy alejada de lo que hoy conocemos como tal, pues lógicamente parecía que estaba hablando, pues no contra las paredes, pero sí contra una sociedad estamental que ya ha comprendido o que ya ha asimilado que la historia de España, según esos tratados antiguos, pues es como si hubiera existido desde siempre, ¿no? Es decir, España es un único país indivisible, indisoluble, y existe así desde el Neolítico. Bueno, pues yo creo que todos estamos en facultad de comprender que efectivamente la historia de los países se fragua a través de los siglos, y por supuesto aquella Hispania de los romanos que en algún momento parece ser que unificaron ellos y demás, pues quizá pudo ser el embrión de todo lo que es la península ibérica hoy en día, ¿no? Ese es otro tema que trataremos en el futuro, cuando veamos el libro publicado, porque también tengo que deciros que yo contaba con donar a la biblioteca de la asociación pues unos cuantos volúmenes, principalmente me imagino, no sé si tendréis biblioteca, pero pues para consultar, lógicamente regalaros a cada uno un libro sería bastante caro, porque todo sale del bolsillo del investigador, ¿no? Entonces, lo que sí que me gustaría es que aceptaseis el depósito de un par de volúmenes de cada una de las ediciones de mis libros, pues para que pudieseis consultar en qué me baso para todos estos temas y demás, ¿no? Creedme que para mí, no sé, he visitado muchos países, he estado en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, persiguiendo el románico, ¿no? Siempre ha sido mi interés más que nada enfocado a la fotografía y el comprender por qué en apenas 2 siglos, desde el siglo XI hasta el siglo XIII, Europa se pobló, por así decirlo, de miles de iglesias románicas. La historia, cualquiera que haya aventajado un poco en el tema de investigar en el románico como obra precedente y demás, habrá entrado en las obras de Cluny, ¿no? Del Cluny francés, que de alguna manera parece ser que rigen los designios de esta arquitectura y llevan lo que es el rito romano, lo implantan en toda Europa, ¿no? Son 2 siglos que, como ya he dicho, solo España debe tener unos 4.000 monumentos románicos. Bueno, pues si vamos a Italia, a Suiza, a Francia, a Alemania, pues nos encontraremos con que esto que digo de que Europa se pobló en 2 siglos, en apenas 200 años, de miles de iglesias románicas, pues es un hecho que está constatado por la historia, no hace falta que yo venga a divulgarlo aquí, ¿no?
Lo que sí que quiero divulgar y poner muy claro entre todos vosotros y sobre todo porque no soy ningún etnocentrista, ¿no? Hay quien me dice, bueno, es que tú solo piensas en España como la nación generadora de toda esta cultura y demás, pero sería gratificante decir que ese prerrománico que visteis en la Cabrera el otro día, que procede directamente del visigodo, cuyos ejemplos algún día, si os apetece, haremos también una charla de este estilo para mostraros la gran belleza de unos monumentos que son endémicos de España, ¿no? O sea, es decir, no los hay en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Los visigodos, según se ha dicho, procedían de Centro Europa, quizá de Alemania, no se sabe todavía con certeza. Lo que sí que en Lausanne, en Ginebra, se han encontrado villas de cinturones visigodos con motivos que se reproducen en San Pedro de la Nave, en Zamora, una iglesia visigoda por los cuatro costados, ¿no? En este sentido, lo que tengo que decir es que el románico es deudor del visigodo y como tal, las dos iglesias más antiguas de todo el orbe románico, y cuando digo de todo el orbe románico hablo de toda Europa, en lo que es aquellas iglesias que tienen los cánones estrictos de cómo se construía en arquitectura y demás, son Jaca y Fromista. Eso está en cualquiera de los tratados, tampoco he dicho ya que vengo aquí a disertar ni a poner grandes verdades sobre algo que está más que demostrado. O sea, no tengo por qué insistir en ello, porque si es lógico que todo luego se parece al románico que se fabrica, que se construye, que se eleva en Jaca y en Fromista, pues es algo que los estudiosos tendrán que definir si yo estoy equivocado o no. Me estoy yendo un poquito por el románico porque, como veis, es de formación profesional. Como ha dicho Tony, yo fui durante muchos años presidente, primero vicepresidente y después presidente del Círculo Románico. Es una institución que llegó a tener privada, porque nadie nos ayudó, nunca nadie nos dio una subvención. Pues sí que es verdad que alguna vez la solicitamos, pero este país y su propia cultura no se llevan muy bien. Quizás reconozcamos más los méritos de un investigador extranjero que el nuestro propio, ¿no? Bueno, he presentado un libro que voy a hacer la recomendación que me ha dado alguien por ahí de primero abrir una imagen y luego compartirla, ¿no? Creo que es así como me habéis dicho que se hace. ¿La veis? ¿Veis esto de Iberia, de ecuación Sí, toponímica? Sí, Sí. sí, sí que lo sí, vemos, sí, sí. sí, se ve bien. Sí. Esta es la portada del libro, ¿no? Vuelvo a la Cabrera, estoy en la Cabrera, lo que pasa que son las zonas menos desconocidas, o sea, más desconocidas de la Cabrera. Esto es una mímesis, no sé si alguno de vosotros se os asemeja a algo, yo diría que es un toro, un berraco, ¿no? Algo similar a una construcción de estas paganas que existieron en la Iberia antigua hace muchos siglos, ¿no? Está en Cabanillas de la Sierra, en el límite justo con la Cabrera, y bueno, la he puesto como símbolo porque todos los geógrafos de la antigüedad decían que Iberia se parecía a la piel de un toro extendida, ¿no? Tampoco voy a inventar nada de esto porque la mayoría de los autores siempre han resuelto que estas características de Iberia eran así. Lo que no ha coincidido mucho de los investigadores es en atribuir que los campos elíseos estaban en España, ¿no? Perdón, en Iberia. Lo voy a decir porque lo mismo que se han reconocido otros méritos a otros muchos países del mundo, en lo cual me parece encomiable y maravilloso, me gustaría que en honor a la verdad, recordando a Pomponio Mela, a Estrabón, a Tito Livio, pues no sé, a muchos geógrafos de la antigüedad, recordaran aquellos versos de la Ilíada en los cuales se le promete a un rey venir a los campos elíseos, que están en Iberia, al abrigo de la nieve, ¿no? Entonces, Menelaos, que es un héroe vencedor de Troya y el marido de Helena, que Helena, como sabéis todos, se había fugado con el príncipe París a Troya,
y por eso se organizó la que se organizó, lógicamente, pues Menelao guerrea, y cuando vence en Troya, pues alguien en reconocimiento a la verdad, un oráculo, le promete que cuando su alma vaya a descansar, definitivamente lo hará en los campos elíseos que están en Iberia. No quiero insistir más sobre ello porque la imagen es preciosa. Si habéis visitado París, pues evidentemente veréis que es una gran ciudad. Para mí las ciudades solo se miden en belleza. Madrid también lo es una de ellas. O sea, por muy modernos que sean sus edificios y por muy emblemáticos pues el Louvre, el Arco del Triunfo que vemos aquí al fondo situado y demás y tal, este es un proyecto, que se va a construir. La imagen está tomada desde la Torre Eiffel, lógicamente, y estos son los campos elíseos y este es el campo de Marte, ¿no? El campo de la estrella que Roma antigua tuvo uno de los campos también a las puertas de sus murallas, ¿no? No hay más. Los campos elíseos alguna vez fueron históricamente en propiedad de esa Iberia, pero hoy ya no se recuerda de quién, porque la historia ya digo que ha sido camuflada. Vamos a ver un momentito porque todavía no quiero llegar a esta parte. Hay grandes digresiones en la historia, como he dicho. Estas digresiones son faltas de honor a la verdad que han supuesto de alguna manera el que no comprendamos muy bien la geografía de Iberia, ¿no? En este sentido, la nueva interpretación pues, nos lleva a comprender precisamente el paso de los Alpes, ¿no? Por Aníbal, ¿no? Esta es una gesta que está reconocida en la historia. Un momentito, se ve bien, ¿no? Según cuentan los historiadores, Aníbal con un ejército, un macroejército de 200.000 soldados hispanos o íberos, honderos baleares, un montón de gente a caballo e incluso con elefantes. La gente se pregunta, ¿de dónde sacaban los elefantes? Bueno, pues elefantes habría en España en aquella época, porque evidentemente se han encontrado restos, sin ir más lejos, en Arganda del Rey, en el Jarama. Está en internet y se puede buscar, ¿no? Pero evidentemente parte desde Cartago Nova, guerrea contra Sagunto, es una ciudad aliada de Roma, cruza los Pirineos en invierno y los Alpes, se supone, según Napoleón y otra gente, por el puerto del Gran San Bernardo, y ataca lógicamente a Italia, venciendo a los romanos en diversas batallas, y se tira allí 17 años guerreando contra esta gente, hasta que finalmente Escipión el africano le planta cara con sus ejércitos frente a Zama, que es una ciudad que está al lado, según la actual geografía, de Cartago, y desde allí pues lógicamente le obliga a volver y allí le vencen, ¿no? Los romanos por fin, estuvieron a punto de desaparecer los romanos, antes que Cartago. Cartago tuvo el poderío militar y naval suficiente como para destruir a Roma, ¿no? Bueno, toda esta historia pues tiene unas grandes digresiones. Yo siempre comentaba a mis amigos, como os he dicho antes, que yo he cruzado los Alpes, no es que los haya cruzado, pero los he visitado en verano. He subido el Mont Blanc, la Dent de Neige, la Barre de Secrins, y todas estas montañas que son altas, pues, llega un momento en que en verano su temperatura es bajo cero. O sea, ¿cuál no sería la temperatura de esta travesía por los Alpes en invierno, que es cuando las crónicas dicen que Aníbal cruzó los Alpes para atacar a Italia? Que lógicamente estos temas se hacen inviables. O sea, es decir, el mejor estratega de la antigüedad, un estratega es un general militar con unos conocimientos básicos,
sí que es cierto que ataca al enemigo por donde menos se lo espera, ¿no? Pero también es cierto que el mayor valor de las cosas que tiene un soldado como Aníbal son sus propios guerreros, ¿no? Cuidar a sus guerreros y meterlos en este cruce habría sido sacrificarlos a todos, a los 200.000 y hasta los 36 elefantes. En el siglo XIX, Napoleón quiere, de alguna manera, a la vez que invade España, se retrata cruzando los Alpes y amenaza a Italia para decir que él se siente Aníbal y que es capaz de realizar la misma gesta. ¿Veis el nombre de Aníbal aquí inscrito sobre las piedras y él se inscribe como Bonaparte? De hecho, se nombra emperador del Sacro Imperio Romano y ataca a toda Europa. Es el primer gran europeísta, si se puede decir de alguna manera, pero por la fuerza, no por las... Esta toma de este paso está hecho en el paso del San... lo he dicho antes, del puerto francés del Gran San Bernardo. Y lógicamente es un puerto que desde marzo, desde septiembre de cada año, nada más pasar el verano, hasta marzo permanece completamente cerrado. Es un sitio con unas nieves formidables, no llega más. Esta gesta también fue retratada o magnificada por nuestro gran pintor Francisco de Goya y Lucientes, en cuya obra, pues lógicamente, vemos lo mismo, ¿no? Vemos aquí a la diosa Rea, posiblemente con la corona de la victoria para coronar a Aníbal. Vemos como de alguna manera este Aníbal sí que es victorioso, pues lleva aquí sus armas doradas, su capa recién planchada, por así decirlo, y sus soldados a caballo. Bueno, pues la gesta no deja de ser magnífica, pero evidentemente el col del Gran San Bernardo, que está a 2.473 metros de altura, ya he dicho que permanece deshabitado gran parte del tiempo y es el sitio más asequible por el cual podían haber pasado estas tropas a través de los Alpes. Bien, pues obviando estas digresiones, quiero haceros ecos de una noticia vamos a pasar a las imágenes y pues lógicamente a tratar de centrar la conferencia en lo que queremos demostrar. Esta noticia ha sido publicada en el periódico el día 11 de enero de 2022. El supuesto hallazgo del mítico templo de Melkart Hércules se desmorona. Es un error tecnológico. Durante 2021, la Universidad de Sevilla, a través de un doctorando, una persona que estaba intentando hacer su tesis doctoral, encomiable y demás, un gran estudioso, utilizando unos medios, pues lógicamente con vistas del satélite y profundizando en el haz de luz a través de un sonar, a través del agua del mar, vio que a 5 metros bajo las costas de Cádiz, junto a Santipetri, se encontraban esta especie de construcciones, creo que se pueden ver fácilmente, y que llevaron a la Universidad de Sevilla a airear bombo y a platillo de que habían descubierto por fin el mítico templo de Melkart Hércules. Sin embargo, pues Kiko Sánchez, que es un geógrafo y al menos, bueno, pues su gran reputación también le viene creo que por la Universidad de Córdoba, etcétera, tal, viene a desmentirlo en este artículo que podéis buscar también en internet si tenéis tiempo, ¿no? Las conclusiones a las que llega es que el uso de la tecnología LIDAR en arqueología pues, es válida solo si está por encima del nivel de las aguas. En este caso, como está por debajo del nivel de las aguas, el artículo es bastante extenso, pero él cuenta cómo varios colegas suyos llegaron a la misma conclusión que él cuando dijo que se trataba de un error. Una información que ya ha trasladado al Instituto Geográfico Nacional, cuyos datos públicos fueron usados, al Instituto del Patrimonio Histórico Andaluz y al autor de la investigación, que no ha contestado a los requerimientos de la Agencia EFE para obtener subvención.
Kiko Sánchez cree que ha debido de haber mucha premura política. ¿Por qué hay premura política en saber dónde estaba la ubicación del Templo de Hércules? Y llevamos toda la vida hablando del Templo de Hércules y todo el mundo da por hecho que el Templo de Hércules está en Cádiz, ¿no? El error se debe, lógicamente, también a un error topográfico y es confundir que Gadeira, que es la ciudad que cita Estrabón, es Cádiz. Simplemente eso, o sea, decir, bueno, ¿quién ha llegado por medio del léxico a derivar Gadeira en Gades? Bueno, pues la Universidad de Sevilla, aquí hablan de lo que os he dicho, y al final concluye el artículo que la ubicación del templo de Hércules seguirá siendo un misterio todavía, porque lógicamente pues no ha llegado el momento del templo de Hércules. Mi geografía, lógicamente, rebate o quiere rebatir todas estas denominaciones. Yo en 2015, aunque tardé 3 años en publicar el libro, un día paseando por la Cabrera, por donde habéis ido vosotros y os reconocéis bueno, pues que lo pasasteis también, yo también lo pasaba bien cuando iba para allá, hice una fotografía, ¿no? Hice una fotografía que estoy tratando de buscar. Hice esta fotografía, ¿no? Creo que la veis bien, ¿verdad? No sé si puedo Sí, ampliarla más. sí. Son grandes batolitos. Mira, este es un rebaño, no sé si lo veis aquí, un rebaño de vacas, ¿no? Estas son originales. Pero esta gran pedrera, no sé por qué llamó mi atención, ¿no? Si ampliamos la imagen y la centramos sobre el tema que queremos ver, yo distingo, no sé, además de las piedras, que lógicamente he tenido que demostrar algunas cosas estas, una vaca enorme y su buey, su ternerillo. Además están paciendo de una manera totalmente gratificante. O sea, están paciendo pues tranquilamente como estarían cualquiera de estas otras que se veían por aquí arriba. Pero además aquí veo la punta de una flecha y el vástago, ¿no? Y aquí veo los dedos que sujetan el arco de alguien que ha caído, está en el suelo y estaba a punto de disparar, ¿no? Veo aquí lo que podría ser un escudo y veo aquí lo que sería un casco íbero, ¿no? Casco íbero, estos son los ojos, este sería el penacho del casco. Y luego recuerdo la leyenda, me costó asimilar qué podía significar esto y si era real o simplemente era pues eso, algo que se había creado en mi cabeza simplemente como una ilusión. De hecho, he vuelto varias veces al lugar a ver el tema y fue cuando encontré la leyenda de los bueyes de Gerión, ¿no? Los bueyes de Gerión es uno de los trabajos de Hércules en los cuales Hércules, que viene a Iberia, se enamora de Pirene, que está pretendida de alguna manera entre la leyenda por Gerión, que es el príncipe íbero que habita el lugar, y en su combate Hércules le vence y le mata, ¿no? Gerión es uno de los titanes, tenía 3 cuerpos, como puede verse aquí, y sobre todo, bueno, pues hay una característica de este túmulo de piedras y las armas que están diseminadas, el escudo, la flecha, el arco, no sé si veis los dedos que están sujetando todavía el limbo del arco. Bueno, pues se llama esta manera de abandonar los restos del vencido, se llama en el argot científico o académico el etos agónico ibérico. Es decir, los soldados, los guerreros íberos, cuando morían en combate, no se les podía ni incinerar ni enterrar, por supuesto. Tenían que ser sus despojos abandonados al aire para que las aves de carroña vinieran, se comieran sus pedazos, se lo despedazaran y elevaran su alma al cielo, ¿no? Esto es el etos agónico ibérico, que como podéis ver, bueno, pues yo deduje de esta fotografía. Entonces, lógicamente, si nos encontrábamos en Iberia,
¿dónde estábamos, ¿no? Estábamos en el centro de Madrid y claro, aquí es impensable. ¿Cómo va a ser esto aquí, ¿no? ¿Qué pinta si es verdad? ¿Es una ilusión óptica? Vuelvo a lo mismo, es algo que Jesús se ha inventado y demás y tal. ¿Cómo es que el lugar desde donde está sacada la fotografía, esto es una cazoleta ritual, ¿eh? Los íberos, que eran pues un pueblo bárbaro y cruel, a pesar de que tenía su cultura, como ahora veremos también, y por eso el templo de Melcar o de Hércules se hizo famoso, hacían sacrificios de víctimas, principalmente animales, aunque también de vez en cuando se despachaban con sus enemigos, ¿no? Entonces, lógicamente, los desangraban y su sangre corría por las piedras, ¿no? Esta es una de las cazoletas rituales. Tampoco estoy inventando nada porque esto está reconocido. De hecho, cuando visitasteis el Castro Arevaco, yo supe que ese Castro era Arevaco por una estudiante que también estaba doctorando en la Universidad Autónoma de Madrid y es el único trabajo que he encontrado de la Cabrera publicado, ¿no? Y bueno, pues gracias a ella pude de alguna manera hilvanar todas estas cuestiones de las cazoletas rituales. Como veis, este es uno de los sitios que también hablaremos ahora un poco más adelante. Las cazoletas rituales se esparcen por todos los sitios emblemáticos donde de alguna manera se produce un hecho mágico o un hecho religioso de esta parte de la antigua Iberia, a la cual pues os intentaré llevar para que veáis mi forma de pensar también. Esta es la fotografía de los bueyes ya recortada y aseada, por así decirlo. Aquí sigue estando el rebaño de las vaquitas. Vuelvo a decir que esta fotografía la tomé un 15 de mayo de 2015. No es por decir la coincidencia de fecha, sino porque ese día era San Isidro y pude eludir mi trabajo de asesor fiscal, Tony, no asesor jurídico, te lo agradezco, pero prefiero las luchas contra la agencia tributaria que no contra los juzgados, lo cual es bastante duro también. No hace falta que os explique ya la flecha, los dos bueyecitos, el bueyecito y su cría o lo que queráis, y lógicamente los tres cuerpos de Gerión, el casco íbero y esta ave, ¿no? Que parece un ave, pues que también estará en lo que hablaremos más adelante. Vale, esta es la explicativa, ¿eh? Está publicado así en los bueyes de Gerión y lógicamente he dibujado los contornos, bueno, pues para que veáis en cuanto puede ser mi interpretación, pues no sé, de alguna manera equivocada, ¿no? Esto me llevó, lógicamente, una vez que vi la fotografía. Este es el camino que hicisteis algunos el otro día cuando fuisteis a la excursión de la Cabrera. Este es el GR10. Los caminos GR significan gran recorrido, ¿eh? Este llega hasta Mérida, que se sepa, y uno de los ramales hasta Lisboa, ¿eh? También lo podéis consultar en internet porque el recorrido del GR10 me parece que parte de Alicante o de Valencia, ¿eh? Por algunos sitios transita pues, por los antiguos caminos, la Cañada Real Leonesa, la Cañada Real Galiana, también transita por la ruta de la lana, de la seda. Incluso aquí, un poco más abajo de esta fotografía, aunque no se vea al otro lado de la Sierra del Romeral, está el río Albalat. Albalat, que como alguno de los intervinientes podría saber de los que estamos aquí, nos recuerda al Umayyiz al-Balat de los árabes, al Camino de la Plata de los árabes. Este recinto, que ahora veremos en un momento, bueno, voy a salirme de aquí y luego intentaré volver sobre estas imágenes porque lo que intento llevaros ahora es al recinto en sí, a este recinto. Veis que aquí, cuando visitasteis el templo de la Cabrera, pues alguien os diría que todavía se anda buscando un eremitorio que se llama Santa María Egipcíaca, ¿no? Esta Santa María Egipcíaca, pues se sabe que se existió en esta fecha, en el siglo XI aproximadamente. Fue una antigua prostituta, por decirlo así. La iglesia es la que crea estas leyendas sobre sus propios mártires y de alguna manera se reconvirtió al cristianismo
y bueno, pues huyó a un eremitorio donde se la practicó un culto pues muy parecido, según cuentan, al de Santiago, ¿no? En esta visita, que pasaríais justo por al lado, una casa desmochada, no sé si alguno la recordará, si la habréis visto en vuestro tránsito hacia el Castro Arévaco, se entraba por una pequeña puerta a una cavea que no está. La cavea es el escalonamiento de, digámoslo así, de una especie de anfiteatro, ¿eh? Donde el graderío se dispone en formas curvas y demás. Estas son, se pueden ver perfectamente los muros trazados de pues para tener esos muros tan gruesos, a mí no me cabe la menor duda, aunque vuelvo a decir que todos estos monumentos están de alguna manera diseminados y no se encuentran ni siquiera ni citados ni inventariados, porque nadie sabe que están en ese lugar. Construir una casa rural con estos muros tan escuadrados para mí debería de ser una iglesia, y seguramente se trate, puesto que gran parte de ella podía estar enterrado en lo que es la ladera del monte, el eremitorio de Santa María Egipcia. Aquí veis la cávea, ¿eh? No sé si podéis distinguir todavía la curvatura de los asientos, ¿eh? Y demás. Y bueno, es una pena que una cavea de un anfiteatro, que podría ser seguramente, con toda seguridad, puesto que la iglesia de la Cabrera es visigoda o de ascendencia visigoda, pues de aquellos tiempos, permanezca en esta ignominia, lógicamente desechada, ya a punto de desbaratarse del todo. La gente, yo no sé si será propia obra del tiempo o demás, pero están ya la mayoría de los asientos desmontados. Incluso no me extrañaría que alguien los utilizara para construirse una casa cualquier día de estos. Bueno, y este es el sitio que habéis visto con las cazoletas rituales, que puede verse desde ese sitio, ¿no? Desde la cavea que hemos visto de Santa María Egipciaca, ¿no? Es un triángulo isósceles, perfectamente, ¿eh? Pues un capricho de la naturaleza en apariencia, nadie se fijaría en ello, si no es porque es una tradición que ya está comprobada en otros montes. Estos son los Grisons, están en los Alpes franceses, y la iglesia de San Martín, que es esta que vemos aquí, curiosamente está construida en un sitio del valle en el cual el día del patrón, el día que se conmemora el patrón, el sol, al pasar a través de un agujero que hay en los Grisons, en los altos berneses franceses, ilumina el campanario de la iglesia. Lo más curioso es que solo sucede ese día, ¿no? Bueno, pues esto me llevó a mí a comprobar de alguna manera que el sitio que estábamos encontrando, ese triángulo que porta la cabeza de Iberia con un astro en el centro, pues que de alguna manera estaba haciendo referencia a este santuario del que nada se sabe, del que apenas nadie ha escrito, y que lógicamente no sé, es difícil de alguna manera verificar qué era lo que estábamos viendo. Junto a otros elementos, pues en este mismo lugar comprobé esta mesa sacrificial con forma de medio gajo de naranja, por así decirlo, y en este lugar un petroglifo que veremos ahora en un momento. Bueno, lo hemos visto, pero he pasado muy deprisa. Veis aquí unas figuras extrañas, quizá aquí alguna punta, aquí quizá un triángulo, como si fuera una construcción. Y lógicamente, bueno, pues también he encontrado estas monedas de Iberia antigua. La otra que os he enseñado antes también es una moneda romana antigua. Y en este sentido he querido resaltar lo más reseñable de esta nave, porque yo ya estoy convencido de que el lugar en el que habitamos es un sitio realmente fantástico, y lógicamente, bueno, pues requiere el estudio de alguien o de personas más capacitadas que nosotros, para que lleguen a la conclusión que yo voy a llegar al final de todo esto. Lo vemos aquí perfectamente, el pico como si fuera una nave fenicia, ¿no?
incluso vemos aquí el espolón de popa, el triángulo y demás. Bueno. Esta sería una nave fenicia, una reproducción moderna, lógicamente. Es una interpretación en la cual aquí vemos el espolón, vemos el barco en sí, los remos, y lo que de alguna manera se podría interpretar como ese petroglifo que está en ese lugar. Esta es una visión magnífica de un amigo mío cuyo nombre está ahí insertado al límite de la fotografía en el margen derecho, que se encontraba aquel día escalando. Yo creo que era el día que además nosotros teníamos la conferencia última que hicimos sobre la Cabrera. Este es el monasterio de la Cabrera. Este es el camino que seguisteis para llegar al Castro Arevaco, más o menos. Y parte de los monumentos que he dicho que se encontraban en este recorrido son los que habéis visto en este lugar. Esta es la entrada del templo, como recordaréis, y como hecho reseñable, pues lo mismo. O sea, yo dudo mucho que estas piedras de aquí puedan ser romanas, pero en cuanto al dintel y lógicamente las columnas de entrada, pues el romano rústico responde bastante con sus características a este tipo de emblemas. Esto podría ser un cíngulo. Un cíngulo es la cuerda con la que se atan los monjes lo que es el hábito, ¿no? Y bueno, había dos berracos en la puerta. El doctor Jiménez Díaz lo rehabilitó a principios del siglo XX. Y bueno, en unas historias, pues en unas barbaries que se cometieron hacia 1980 contra este monasterio que ya había sido abandonado por el Jiménez Díaz, estos dos berracos de aquí, que dos toros o dos berracos, los vamos a dejar ahí porque tampoco me gusta la expresión que utilizan en Ávila para definir a los berracos como cerdos o cualquier cosa de estas. Yo creo que son toros. Desaparecieron. Alguien con mucho interés, son dos monumentos anteriores al siglo I, con toda probabilidad iberos, pues desaparecieron. Este es el emblema del Papa Luna. El Papa Luna es un papa español, un antipapa, que fue el que donó esta iglesia, esta iglesia conventual a los franciscanos. Ya es extraño que un papa done una iglesita pues de la Cabrera, de las dimensiones tan reducidas y tan recoletas que está aquí. ¿El por qué lo hizo? Bueno, pues seguramente mi interpretación será la que algún día la historia analizará y demás. Esta es una inscripción sobre, no sé si el guía de la iglesia os hablaría de ella cuando la visitasteis, que se encuentra en la entrada, ¿no? Me imagino que la estáis viendo. Está invertida, o sea, es decir, ahí en la posición que leéis es en la posición de lectura, pero si vais a la iglesia, lógicamente no vais a ver, no vais a poder leerla porque lógicamente está al revés y de hecho pues tiene una inscripción. La inscripción tampoco está leída, ¿no? Para mí, ya cuento que ya estoy influido mucho por la visión de esa mímesis que os he trasladado de los bueyes de Gerión, ¿no? Que lógicamente pone, esto sería una M, la A está inscrita sobre la M, esta es una R clarísima, esta es una E, se ve por el vástago central, que es una E de estilo romano, esta sería una V y esta sería una Mons Areva, ¿no? Lógicamente coincidiendo con la señora Garrido, que es la doctorando de la Universidad Autónoma, que de alguna manera fue la que dijo que estábamos en un castro arevaco, ¿no? Aquí sería la interpretación corregida con letras ordinarias.
En la entrada del templo también me imagino que veríais estos escalones, ¿eh? Estos escalones, esta es la reja que da acceso al espacio conventual, que se encuentra aquí la entrada, pero estos escalones labrados en piedra es una característica de otros monumentos que intentaremos ver a lo largo del recorrido. Esta es la iglesia por el interior y sobre todo deciros que estas características del arte románico no son muy usuales, es decir, solo son características del arte prerromano. Incluso, de hecho, hay dos oquedades aquí, en estos pilares de aquí, con los cuales es más que probable, y de hecho la mayoría de los investigadores lo dicen, que aquí en algún momento se instruía el rito mozárabe. Esto ya se ha dicho. Estas columnas son, por mucho que nos cueste creerlo, a los que hayan estado en Roma dirán desde luego que no, son de arte romano, ¿eh? Lo único que ocurre es que en el románico son de fuste completo. Aquí, si veis, son piedras apoyadas sobre piedras, perfecta. Aquí incluso le han puesto un poco de cemento, no sé por qué, pero si simplemente lo que haría falta sería ver cómo las piedras están perfectamente soportadas una por la otra sin necesidad de nada más, ¿eh? Y esto, lógicamente, pues también lo habéis visto ya, porque lo comenté la otra vez, la iglesia conventual tiene esta planta y, lógicamente, al superponer la planta de la iglesia de San Pedro de la Nave, pues vemos que sus características son plenamente visigodas. O sea, es decir, los visigodos que se romanizaron en los apenas 2 siglos que estuvieron en toda Iberia, en toda España, de alguna manera heredaron o simplemente reusaron o volvieron a usar o reconvirtieron las iglesias de los romanos, los templos romanos, en iglesias cristianas. Este es uno de los templos, este es uno de los señuelos que de alguna manera no pasa desapercibido. A mí no me ha pasado desapercibido nunca, a pesar de que posiblemente pueda ser posterior al visigodo, incluso al románico. Pero hay bastantes vieiras de estas en el monasterio, ¿no? Esta vieira hace referencia, por un lado, a Camino de Santiago, este posible Albalat, que como siempre hemos dicho pasaba por aquí, y por otro lado, en el sentido pagano, hace referencia al templo hace referencia al nacimiento de Venus, ¿no? Todos recordaremos el nacimiento de Venus. Y después del templo de Hércules, pues bueno, mis visitas se intensificaron y me propuse, he hablado del templo de Hércules por no deciros los bueyes de Gerión, ¿no? Pero yo ya tenía mi conocimiento de que estábamos, lógicamente, pues, en un sitio especial y que para mí ese monumento, pues, que de alguna manera estaba narrado en la historia como la Sagrada Acrotera, se refería, lógicamente, a los bueyes de Gerión. Solo me hacía falta encontrar otros trabajos de Hércules, porque el robo de los bueyes de Gerión es el 10º trabajo de Hércules, con lo cual me pareció que esto era la manzana de las Hespérides, ¿no? Aquella manzana de oro que también fue mandada robar por el cuñado de Hércules. Ser la hidra de Lerna, no sé, no he visto ningún grabado antiguo, pero me llama muchísimo la atención las pilas rituales estas, que lógicamente servían para los sacrificios en Iberia, y en este tipo de gran serpiente, de alguna manera un monstruo gigantesco, pues lo asocio a esa característica. Esta sería la manzana vista desde otro lugar. Bien, y si alguien puede ratificar que esto puede ser la cabeza de un perro y que este sería Cerbero, ¿no? O sea, pero bueno, son piedras de momento, y lo único que junto al templo de Santa María Egipciaca, que vemos aquí debajo, pues consisten, lógicamente, las cosas, estas piedras tan grandes no han desaparecido, las iglesias sí,
han caído y no se han, de alguna manera no se han cuidado o se han abandonado o no estaban bien construidas, pero estas grandes piedras, pues bueno, pueden parecer que están fragmentadas, quizá algún rayo, algún trueno o algo de eso, pero creo que los parecidos son innegables y demás y tal. ¿Por qué llegué a la conclusión de que estábamos en el templo de Hércules? Bueno, pues hace 2 años, de hecho ya la publicación esta fue más rápida, pues entré por Cabanillas del Campo, efectivamente, e hice esta otra fotografía, ¿no? Lógicamente es otro roquedal, ¿no? Es un roquedal inmenso, son unas fotos gigantescas, perdón, unas piedras gigantescas, y de alguna manera pues llamó mi atención por los siguientes motivos. Analizando las fotografías, para esto soy demasiado quizá metódico, llegué a la conclusión de que estábamos en el templo de Venus Urania, ¿no? De Venus Urania es la diosa más antigua, bueno, es la hija de Urano. Urano es un dios cruel que obliga a Rea, a su mujer, a no parir a sus hijos. O sea, sus hijos nacen pero se quedan dentro del vientre de la madre, ¿no? Entonces, un día con Cronion, con Cronos, Rea llega a un entendimiento cordial, ¿no? Y entonces decide que el hijo le castre de alguna manera, ¿no? Le corte pues eso, sus partes pubendas y las arroja en el piélago, ¿no? Entonces allí nace Afrodita, ¿no? En el lugar donde caen los testículos cortados, en los testículos, el pene cortado de Urano, de la espuma, dice la leyenda, nace Afrodita. También cuentan que el miembro, al recorrer el cielo desde que Cronos lo corta y lo tira hacia atrás, hacia el oeste, describe un circuito a través del cielo que da forma a la Vía Láctea. O sea, es el nacimiento de la Vía Láctea, es una leyenda antigua en el cual, pues, de esta manera los antiguos entroncan la leyenda del nacimiento de Venus con el curso de las estrellas de la Vía Láctea, cuya noche recordaremos cuando éramos niños verlas, porque ahora ya apenas se ven en las grandes ciudades. Bueno, ¿y por qué llegué yo a que este era el santuario de Venus Urania que hablaba Heródoto ya en el siglo 8 o 9 antes de Cristo, el cual también ratifica Estrabón y los grandes geógrafos? Pues vemos que en el extremo izquierdo esta piedra recuerda al glande, lo vemos ahí, y al vástago del pene junto con los 2 testículos y demás. Y cuando un creciente de luna caiga sobre la noche, este sería el mango de la guadaña que habría cercenado el miembro de Urano, ¿no? Esta, lógicamente, sería la concha de la ostra donde se desarrolla Pirene, ¿no? Y aquí es donde entronca Iberia, ¿no? Porque Pirene es Afrodita pirenaica, ¿no? Estrabón se refiere así como ella, ¿no? Entonces, cuando Pirene es seducida por Hércules, de alguna manera, pues Hércules se había emborrachado, ¿no? Y bueno, pues se siente arrepentida de haber yacido con él y se arroja al fuego, prende fuego a los bosques. Hay varias leyendas, en otras dice que es Gerión el que prende fuego a los bosques bueno, pues para de alguna manera demostrar su rabia con el comportamiento tanto de Pirene como de Hércules y que ella, pues en un momento determinado se arroja al incendio. Ese incendio que cubre los bosques de Iberia va a provocar también que los metales se fundan, como dicen los historiadores antiguos. Los historiadores antiguos mezclan la leyenda con la realidad histórica, pues para de alguna manera suplir la falta de conocimiento científico intrínseco que se debería poseer de cada cosa, ¿no?
Lo cierto es que en Los bueyes de Gerión y en Pirene, en los dos libros que ya he publicado, pongo de relieve que solo en la ladera meridional de la Sierra de Guadarrama, en apenas 100 kilómetros de distancia, hay 576 minas de todo tipo, de oro, de plata, de hierro, de cobre. Esto ya lo he dicho en alguno de los programas de Luis de la Calle, y de hecho pues no me cansaré nunca de repetirlo. La Sierra del Guadarrama, la parte meridional sur del Guadarrama, para mí reúne todas las características de estarse refiriendo al Tartessos verídico, y que nos encontramos lógicamente con todas estas características más las otras que podremos encontrar en los libros que he publicado de ello. Lógicamente, cuando Hércules se entera de que Pirene se ha arrojado al fuego y ha muerto, se siente abochornado y dolorido, ¿no? Entonces cuenta que agrupa, la leyenda dice que reúne un montón de piedras, y las coloca y le construye un túmulo funerario, ¿no? Me gustaría que algún día, si os acercáis a las Peñas Caballeras de Cabanillas de la Sierra, vierais lo descomunal de estas piedras. Es una pena que cuando tenga que ir a estos sitios vaya solo, porque si fuera con alguien, la verdad son sitios bastante inaccesibles para llevar a la familia. Me gustaría que vierais la proporción de un ser humano en relación con estas proporciones, para que veáis que esto es, para mí tampoco hay mucha duda de que se trata o de obra de titanes, aquellos dioses gigantescos que poblaron Iberia en la antigüedad, o realmente una obra espectacular de la naturaleza. Esta sería la vieira de la Concha, este sería el túmulo donde yace Pirene, y lógicamente este sería el trípode sobre el que se levanta el túmulo, ¿no? A su lado pues hay un buey, está vuelto con la cabeza a la luna. Bueno, la luna porque yo hice un montaje con estas fotografías para la portada del libro de Pirene, y lógicamente, bueno, pues aquí hay una forma un tanto grotesca que también podría asemejar a este tipo a un buey o animal. Esta es la escena completa, ¿eh? Veis que no hay retoque, simplemente los letreros. Quizá yo sea un perturbado mental, y además de los bueyes, aquí estoy viendo algo que no hay, pero si no se asemeja muchísimo a un pene cercenado, eh, no sé, tendría que pensar en otra cosa, de visitar al médico a ver qué regular a mi cabeza. Este podría ser el mango de la hoz sobre el que un creciente de luna se situase pues eso, para corroborar la leyenda. Esta sería la ostra en la que crece Pirene, y lógicamente este sería, de alguna manera, el túmulo que le construye Hércules, y aquí, pues lógicamente, los dos bueyes mirando la escena desde un punto trasero. Esto es lo que me ha llevado pues esto, a hablar de alguna manera del templo de Hércules, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda de que es así, ¿no? Pero lógicamente también estaría de alguna manera solo si dijera que no hay más manifestaciones como las que hemos dicho en Madrid, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenéis, Lucas Pellicer, María Rosario, una mujer encomiable que se ha dedicado a estudiar las pinturas rupestres de Madrid. Que lo digo con retintín, porque sí es cierto que no son las de Altamira, es evidente, ¿no? Ya lo he comentado millones de veces, yo soy un enamorado del arte rupestre, y creo que como Altamira no hay nada en el mundo. O sea, lo digo, bueno, pues utilizando la parodia de la frase de un político, sin acritud ninguna. Para mí, si se puede decir de alguna manera, Altamira es la Capilla Sistina del arte rupestre. Pero esto está en Madrid. Y esto, pues además de la industrialización, de todos los temas que hemos visto de Madrid y demás, esta señora dijo que es un santuario, y que lo que vemos aquí es un rito de fertilidad. Y vuelvo a lo mismo, y a la imaginación y a todas estas cosas. Estos seres, pues que se parecen mucho a los de las cuevas de los nadadores, de aquella película del paciente inglés, ¿no? Pues no sé, este trípode que dibujan en el suelo, pues sí que asemejan lógicamente
pues a un falo, ¿no? Me imagino, y lógicamente, bueno, aquí vemos un ciervecito y aquí otras imágenes que están más desdibujadas. Esta finca de los Aljibes, que está en La Pedriza, ¿eh? No vayamos a confundirnos, ya digo, no están en Cantabria, ni en Teruel, ni en el Levante español, están en Madrid, junto a La Pedriza, en la finca de los Aljibes, en estas piedras, entre estas piedras que cualquier día paseando, pues lo curioso es que hasta hace bien poco siguen apareciendo pinturas rupestres, porque todas estas pinturas se han descubierto a finales del siglo XX. O sea, es decir, antes era impensable pensar que Madrid tenía pinturas rupestres, ¿no? Aquí tenemos una fotografía real cedida por mi buen amigo José Luis Sánchez Cordón, también al que ya me he referido antes, en el cual pues se pueden ver pues los seres antropomórficos con esa característica que reseñó Lucas Pellicer, ¿no? Esta es la entrada. Tengo que decir que la Comunidad de Madrid ha hecho muy bien en verjar todos estos sitios, porque a pesar de estar en una finca privada, el dueño ni se ocupa tendría que, están declaradas patrimonio y lógicamente como tal, el dueño tendría que establecer un calendario de visitas y de alguna manera permitir que los visitantes, los fotógrafos, un señor que va por allí paseando, pues conociera el patrimonio tan rico que tiene Madrid, que no todo va a ser asfalto ni murallas árabes. Procedemos de una cultura riquísima, como estamos viendo, y que muy pocos países de Europa albergan junto a su capital estos mismos templos y demás. Digo que hizo muy bien la Comunidad Autónoma de Madrid en verjar estos sitios, en algunos sitios hasta poner puntos de soldadura, como la del Reguerillo en Patones, porque, bueno, pues como siempre hay visitantes, no sé qué es lo que ganarán con ello, pero entran, pintan caramelos Paco o yo amo a Lucía o cualquier historia de estas y al final el patrimonio, pues eso, se viene abajo. Bueno, entre cosas espectaculares, tenemos este otro santuario que está en el Escorial, a pocos kilómetros del Escorial. No hay nada similar en toda España ni en todo el mundo. O sea, lógicamente aquí necesitaríamos más que un permiso para subir porque hay que cruzar por una finca privada y la última vez que lo visité un guardia amenazante de estos de escopeta y perro de caza y todas estas cosas, no es animadversión contra los cazadores, los hay más respetuosos, pues más o menos sugirió de que tuviéramos mucho cuidado donde estábamos, a pesar de que se encuentra en un camino público, lo que pasa es que hay que atravesar por una finca privada, pues que tuviéramos mucho cuidado por dónde pasábamos porque podían pegarnos un tiro, literalmente. Tengo testigos de esa conversación. El templo es magnífico, está perfectamente excavado en piedra, seguramente que responde a la primera edad del hierro, porque lógicamente este tipo de granito no puede cultivarse de alguna otra manera la excavación si no es así. Las aristas son perfectamente diseñadas, tiene un pasamanos natural, cosa que no se puede reequilibrar o hacer de otra manera, si no es esculpido horadado con el cincel. Y lógicamente, quizá aquí habría alguna inscripción. Parece, lo que pasa que el musgo de tantos años acumulado, no sé, la desidia y el olvido de las instituciones hacia los monumentos que deberían ser pues parte cultural de nuestro acervo, pues permanecen así, a la aventura de Dios en sitios privados sin ningún tipo de cuidado y encima con amenazas si no quiere visitarlos. Vuelvo a decir que es espectacular, y con toda seguridad que de tratarse de uno de los templos que está descrito en el manual de Estrabón, pues es un templo consagrado a la luna. Entonces, esta luna es Pirene, esta luna es Artemisa, que son dos de las tres facultades, porque la tercera es Hera, ¿no? Las tres facultades de la diosa antigua. Una era la belleza, otra era la guerra y otra era la inteligencia, ¿no? Las tres cualidades de la diosa íbera son esas, que no sé por qué tendríamos que avergonzarnos de que esto fuera así. El templo, ya digo, tiene como una especie de laberinto de escaleras laberínticas
perfectamente orientado al solsticio de invierno, a la puesta del solsticio de invierno. Más quisieran Newgrange, porque ahora lo han retocado y no sé, parece ser que se han cargado la orientación astronómica. Bueno, pues aquí permanece desde hace siglos inalterable, ¿no? Ya digo, de una grandeza majestática. Se ve que alguna vez en el centro de las escalinatas, esta es una, aquí estaría la otra, y pues hubo un edificio seguramente donde el druida o el sacerdote ibero ahí estaba de alguna manera. No es el único templo de esas características. Muy retocado y machacado, aunque no ha conseguido evitar estas cazoletas que mi amigo José Luis también fotografió y demás para mandármelas. Estas cazoletas rituales en las cuales pues sacrificaban animales o ya digo que incluso personas a los cuales les hacían desangrar para que su sangre pues corriera por todas las paredes, es la llamada silla de Felipe II. La silla de Felipe II, que está muy cerca del Escorial, aunque ya digo que está muy retocada, pues tiene unas características muy similares a las del templo que hemos visto anterior, que yo arguyo que es el Artemisia. Este del Escorial, pues lógicamente reúne las mismas características que la anterior, de estas escalinatas que van, y hay gente que dice que es un altar betón, pero yo ahí discrepo frontalmente porque ya estoy harto de que se lo lleven todo a Salamanca o donde no hay nada de esto. O sea, es decir, ¿por qué dicen que esto es betón si realmente donde más hay es en Madrid, ¿no? Bueno, pues de hecho, además, la cordillera carpetobetónica, los montes carpetanos, que son desde Somosierra hasta Peñalara, y la betónica desde Somosierra hasta el Moncayo. O sea, todos los tratados de geografía del siglo XVIII y del siglo XIX dicen que el sistema carpetobetónico es desde Peñalara hasta el Moncayo. Bueno, pues no sé por qué ahora hay que llevarlo por todo Gredos y por todo abajo hasta Portugal. Las cazoletas rituales del Escorial, vuelvo a lo mismo, ya no sé qué más se puede mostrar del Escorial, además del monasterio que reúna tanta belleza y tanta antigüedad como todos estos monumentos, ¿no? Vemos cómo perfectamente aquí es el agua no puede hacer esto de forma tan circular ni en una piedra. Si hubiera habido un río, pero esto está en lo alto de estas peñas, el agua le han forzado este canalillo, pues como hemos visto en otras cazoletas rituales, para que pueda desangrar correctamente. Junto a las construcciones modernas, pues lógicamente vemos, parece ser que la antigua ferrería del Escorial, pues vemos más cazoletas rituales labradas en sitios donde no es normal que sucediera. Ya para colmo, el día de la nieve, pues fotografió José Luis este espectacular monasterio, perdón, santuario, que está en Fresnedilla de la Oliva. Por proximidad, muchos, no sé si algunos lo conoceréis, pero es de lo mismo, ni está catalogado, ni nadie sabe cuáles son las características de este portentoso monasterio. Joder, monasterio, quiero decir, santuario. Hay más en Pelayos de la Presa, pues también lleno de una selvática frondosidad, pues vemos ya unas características extrañas. Las famosas verjas de la Comunidad de Madrid, ya no solo para impedir el acceso de bárbaros, sino de cualquiera, porque es bastante difícil fotografiar las pinturas rupestres que aquí alguna vez existieron y que además tienen fondo negros, o sea, es decir, ya son de pues como hemos visto algunas de las que estaban desdibujadas en la pedriza, el rojo y el negro son las características, pues como los bueyes de Altamira, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues Ulaca. Ulaca es no sé si os parece una calavera, yo estimo que sí. En este sentido, bueno, pues vemos las cazoletas rituales
Urraca para mí es el Aphrodisium que daba puerta a Iberia. Todo este es el valle del Alberche detrás. Bueno, en este caso creo que me he confundido. Este es el valle que va hacia Ávila, capital, el valle de Amblés. Y estas son las pilas rituales, las pilas rituales o cazuelas rituales donde se sacrificaban las víctimas, y todas ellas con sus cánulos o sus circuitos de evacuación para que la sangre corriera por la piedra y produjeran impresión. Estos son aquí por lo menos han tenido la decencia de decir escultura zoomorfa. Lógicamente, bueno, pues es un berraco de los que se consideran, pero yo vuelvo a lo mismo. A mí me recuerdan más a los toros que a los borracos. Más cazoletas rituales de Ulaca, que es un santuario espectacular, ¿no? Incluso esta escalinata conduce a un ara de sacrificios, donde pues sería en los tiempos que hablamos de Iberia muy frecuente ver la sangre correr por los escalones, ¿no? Dicen los estudiosos que esta era una terma, que había un baño termal. Yo, dado que todo esto está poblado de cazoletas rituales, creo que de aquí salía el guerrero embadurnado en sangre, dispuesto a luchar, ¿eh? Estos son los muros de acceso, que por cierto también muy parecidos, peor tratados por supuesto y peor conservados, los hay en la Cabrera, en el Castro Arévaco, en la parte alta. Espero que algún día podamos llegar hasta allí. Y bueno, creo que no sé, el periodo de la hora se ha cumplido, ¿no? ¿O cómo vamos de tiempo, Tony? ¿Tony? Ábrele el micrófono. ¿Tony? Hola, Tony. Sí, dime. Es que no podía hablar. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues vamos, son las 7:15, tú mismo. ¿Y qué? Ya me he pasado. Llevamos más de una hora, ahora lo que tú veas. Bueno, yo para no cansaros mucho, sí que ratifico lo mismo. En cuanto tenga el libro está publicado, os dejaré un par de ejemplares o 3 para que podáis admirar en toda su grandeza estas fotografías que de alguna manera he tenido la fortuna. Yo no esperaba más que referirme a aquello del románico. No es porque mi advocación sea muy religiosa, sino simplemente porque me gusta la arquitectura y me gustan las piedras y me gusta todo lo relacionado con el mundo romano, ¿no? Y la antigüedad. Y en este sentido, bueno, pues era la historia más reciente de lo antiguo de España, que se podía comprobar todavía in situ en todos estos pueblos. Pero el encontrar casualmente esto en el Castro Arévaco de la Cabrera me ha llevado, y por eso he publicado este libro, que espero que sea el último dedicado a Iberia, pues a la geografía de Iberia. Pues quiero deciros que ya que el templo de Hércules de Cádiz no existe, que se ha difuminado en el aire, que ha sido por los propios científicos aniquilados y que no esperan encontrarlo porque no hay restos, que se analice la toponimia, que yo en ese libro tercero de la geografía de Estrabón publico, que ya publiqué en los Bueyes de Gerión, pero que ahora lo publico de forma más sintética. Y que de alguna manera se comprueben que estas mímesis, que así están redactadas, ya digo, por Pomponio Mela, por Tito Livio, por Plinio, por Estrabón, describe cómo en la puerta del templo podían verse los trabajos esculpidos del Alcida, el Alcida Hércules, y describe los trabajos, pues los Bueyes de Gerión, el robo de los Bueyes de Gerión, no sé, el túmulo de Pirene, todas estas cosas están narradas en los libros de historia antiguo, y para mí, además, creo que yo he analizado por mi cuenta, sin ser un lingüista. Afortunadamente estamos dotados de una herramienta magnífica que es Internet. Parece que entramos, no sé, alguien anda al principio de la conversación refiriéndose a que como pasábamos más tiempo en casa, pues podemos estudiar más cosas y podemos estar más cerca del pasado y de nuestras historias. Pues sí que es verdad. Simplemente en Google tiene un traductor online
Y para terminar, y aquí concluyo ya luego otro día hablaremos de más cosas si os apetece, quiero deciros que yo he traducido Guadarrama, ¿no? Guadarrama es, porque esta es otra de las características, o sea, es decir, Guadarrama significa el río de arena de fuego, ¿no? Bueno, me vais a decir, bueno, lo de la arena lo sabíamos, porque Wadi Rama, pero sencillamente el Guadarrama es el único macizo junto con el carpeto betónico, desde el Moncayo bueno, pues hasta la zona que he dicho de Ávila, con las Parameras y con la Sierra de San Vicente como estribaciones, que son estribaciones de la Sierra de Guadarrama, no de Gredos. Lógicamente discurre, como lo decían los geógrafos, de sur a norte, y es Pirene. Pirene significa en griego antiguo Guadarrama. Guadarrama en el mundo árabe, y en el mundo actual Tierra del Fuego. O sea, creo que es un toponímico que también llevamos los conquistadores españoles a América cuando descubrimos la Tierra del Fuego. Sé que es muy arriesgada mi interpretación. Me van a decir, oye, mira, el Pirineo está ahí de toda la vida, ¿no? Bueno, pues yo creo dar pruebas empíricas junto con todas estas imágenes que habéis visto, la toponimia que incluyo en el libro tercero de Estrabón, que ya os digo, os dejaré un par de copias para que de alguna manera podáis ojearlo y verlo y sobre todo llegar a vuestras propias conclusiones. Y es una de las cosas que quiero de los concejales, tanto de La Cabrera como de Cabanillas, como de Venturada, de todos los pueblos que de alguna manera están cercanos a la Sierra de la Cabrera, pues que se investigue, que se dé. Yo he llevado el libro de los bueyes de Gerión a la Sociedad Geográfica. Me hicieron un cajetín para incluirlo en la biblioteca de la Sociedad Geográfica, que están en General Martínez de Ibero, muy cerca de Hacienda de Guzmán el Bueno. Y cuando me terminaron de rellenar el cajetín, insistí, porque nadie me dejaba acceder más arriba del funcionario que me estaba recepcionando el libro, ¿no? Y dije, bueno, perdone, mire, si usted tiene la posibilidad de hablar con una persona mayor en rango al que usted tiene, por favor, comuníquele lo que yo veo en esta fotografía. Las caras de asombro que él mismo veía cuando las fotografías de los bueyes de Gerión pues de alguna manera le desvelaban con esa foto explicativa de la mano sujetando el arco, de la flecha, del buey y su cría, de los 3 cuerpos de Gerión que hacen pues eso, certifican la leyenda de Estrabón de alguna manera, pues se queda impactado, porque, bueno, que yo imaginación no es un pecado, pero que de alguna manera 100 personas puedan ver lo mismo, pues creo que algo significa. Para mí esto es el templo de Hércules. Estamos en Madrid y ojalá que los investigadores, los doctores en historia y en geografía tomen en serio mis palabras. De hecho, al primero que voy a escribir es al señor que el día 11 de febrero ha publicado el anuncio a Kiko Ruiz, me parece que se llamaba, para decirle, oye, mira, por favor, mira a ver si puedes estudiar esto, yo te invito a comer un par de días que vengas, incluso te buscaré en casa algún hueco donde puedas dormir, para que verifiques y veas si yo estoy mintiendo, si mi imaginación va más allá de lo que fue Iberia, o si realmente todos los libros de historia, pues de alguna manera se han dedicado a copiar unos de otros y a falsear todo lo que han podido. Yo creo que por hoy ya está bien, espero no haberos calentado mucho la cabeza y quiero felicitaros, de verdad que no puedo en otro sitio porque ya digo que no me dejan dialogar, y para mí es un honor, un privilegio y una satisfacción el que de vez en cuando contéis conmigo para instruiros en una charla. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Jesús, y gracias por la donación que nos has hecho de tus libros. Somos una asociación joven de 3 años nada más y muy modesta, con lo cual no tenemos biblioteca, pero es una buena idea, podemos empezar por los tuyos. ¿Vale? Contar con ello. Alguien quiera preguntar. Vale. Perdona, ¿este otro poblado ibérico del Escorial dónde está?
¿Perdón? ¿Cuál? Bueno, o el templo ibérico que has comentado del Escorial, uno es en la Silla y el otro. La silla de Felipe II. El otro, el Canto Castrejón. Si lo buscáis en Google Maps lo encontraréis. De hecho, yo he subido fotografías para que el mundo lo conozca, porque ya digo, quien solo lo conoce, el Canto del Castrejón, pues es el ayuntamiento, y dudo mucho que los funcionarios del ayuntamiento tengan sus miras puestas en cómo conservarlo ni nada. Canto Castrejón, no del, sino Canto Castrejón, el Escorial. Entre el Quejigo y el Escorial. Una finca privada que se llama Monesterio. Igual que monasterio, pero sí. Monasterio. Sí, ya sé dónde es. Decía que Manuel Chamorro tiene la palabra debe tener una pregunta. Y seguido, Julio Bermejo. Hola, soy Manuel. Nada, por alusiones, como os llamo desde el Escorial y conozco bien el Canto Castrejón, no es exactamente la finca del monasterio, está en Las Radas, en una finca privada. Correcto. Que está en el límite, vamos, la delimitación entre los dos pueblos de San Lorenzo del Escorial y Escorial pasa por la mitad del camping, y luego tira hacia la finca del Campillo, y monasterio quedaría a continuación donde el arroyo Guatel II, que baja con el arroyo Guatel primero del embalse de la Jarosa. Sí. Y esto es más abajo, está justo el camino que se llama de las Siete Puertas, pues es una finca privada que queda a la izquierda, que son Las Radas. No es exactamente en monasterio, y sí es cierto que es una finca privada, y el guardia pues no es muy simpático cuando se va a visitarla, pero en internet se pueden encontrar informaciones, y en algunos libros como el del Colegio de Arquitectos de la Comunidad de Madrid, en el tomo 5 también aparece reflejado el Canto Castrejón, y junto con la silla de Felipe II y la silla de la Reina, que está dentro de la Fresneda, que es la finca de la familia Aguirre, que está pues eso, donde el río Aulencia, la depuradora, y era la finca que se llama antes la Granjilla o la Fresneda. Era solamente eso, gracias. Sí, oye, perdona, me has dicho que esto estaba en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en alguno de los libros, ¿no? Si puedes mandar no sé, la nota bibliográfica a Tony, y que ella me la haga llegar, si eres tan amable. Y por otro lado, ¿qué es esto de la silla de la Reina? ¿Podrías explicarnos un poco más o no? La silla de la Reina es una silla tallada que está en la finca de la Fresneda, que eran de los Jerónimos, que era bueno, pues donde tenían sus huertas, y hay dos embalses que se llaman la Granjilla 1 y 2. Hay un historiador del Escorial ya fallecido, Luis Cervera Vera, que ahora su legado, con el convenio que se ha firmado con la Complutense, va a ubicarse en el cuartel de inválidos de aquí de San Lorenzo, y él tiene un libro con la Fundación Benetton de Roma donde habla de toda esta finca, y en concreto también de la silla de la Reina. La silla de la Reina está, ya te digo, en la finca La Fresneda, que está al lado de la ermita de la Virgen de la Herrería, que es la patrona del Escorial. Y está en el interior de la finca, que tiene, además de un monasterio, tiene una capilla. Es una finca muy grande, pues inmensa, que va desde la carretera de Valdemorillo, donde las supuestas apariciones de la Virgen de Prado Nuevo, hasta la carretera Galapagar, todo ese, y junto linda con otra finca que se llama Fuente, no me sale ahora el nombre, que tiene un árbol singular, un chopo, que ya está el pobre moribundo, que es Fuente de las Yeguas. Están justo pegadas a la carretera antes de llegar al embalse de Valmayor, saliendo del Escorial, la carretera de Galapagar. No olvides mandar las notas bibliográficas a Tony. Si me mandas tu correo, bueno, el mío es mchamorrogomez@gmail, te adjunto todas las referencias, porque estoy escribiendo yo también un libro sobre todas estas piedras y berrocales, y te puedo participar alguna información que puede ser de tu interés, de bolos graníticos y berrocales de esta zona. Sí, oye, chamorrogomez@gmail.com. Sí. Y también estoy encantado de leer tu libro sobre el Canto Castrejón y la silla de Felipe II, sí, que ya sabes que Alicia Canto es la que sacó este tema a colación hace como 10 o 15 años. ¿Has visto las fotografías de los bueyes de Gerión y del santuario de Pirón? Sí, me ha gustado mucho. No pude ir a la excursión allá a la Cabrera porque estaba recién operado de la rodilla, aparte de que me voy a inscribir en la asociación. Soy simplemente simpatizante, pero me interesan mucho vuestros temas, y
Y bueno, pues la próxima vez que organicéis una excursión por allí, yo encantado de acompañaros o acompañarte para que se vea en escala tu tamaño al lado de esos berrocales. Yo encantado Muy bien. de acompañar. Pues Manuel, a ver si te animas y nos haces alguna conferencia o alguna visita. Pues sí, no hay ningún problema. Vamos, yo ahora voy a hacer una de los viajes del agua del Escorial con unos compañeros biólogos. Yo soy médico ya jubilado y bueno, pues cuando la tenga preparada para finales de abril, me apuntáis en cartel y os la cuento a vosotros también si queréis. Pues muchísimas gracias. Un saludo a vosotros y muchas gracias por todo. Muy bien. Julio, tienes una pregunta, creo. Básicamente saludaros, hacía mucho que no estaba yo por aquí. Y encima, como hacía mucho, pues he sintonizado una hora tarde, pero bueno. Gusto en verte, Julio. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez. Una cuestión, porque alguien ha colgado un vídeo en el chat. Perdón, un enlace en el vídeo. Esos enlaces luego se pierden, porque el chat se pierde. Entonces, por favor, a la asociación que ese vídeo del Templo Castejón, es que no me acuerdo muy bien, que eso lo rescatéis. ¿Alguien ha puesto en el chat un enlace a un vídeo de YouTube? Sí. Eso se pierde, porque si como nadie, yo desde luego no lo he apuntado. Eso si alguien lo puede rescatar, por favor. Sí, te lo mando, Julio. Ahora mismo lo he copiado, lo voy a guardar en un documento y perfecto. Te lo mandamos si quieres. Muy bien. Sé que sois muy diligentes, pero bueno, por si acaso. Muchas gracias, encantado. Lo poco que he escuchado me ha encantado. Julio, perdona, Julio. Sí. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Te he visto aplaudir o hacer un gesto con las manos antes cuando he terminado la conferencia? ¿O qué te ha parecido? Me gustaría que dijeras. Te comento que he estado muy poco tiempo. Yo soy gesticulo mucho con las manos y suelo aplaudir cuando acabáis los conferenciantes. En este caso, si he aplaudido ha sido sin darme cuenta. Pero... Ya fuera otra persona que estaba en el mismo cajetín que tú. No sé, que donde te encuentras ahora mismo, perdóname. No sé, alguien que me dé una opinión sobre las fotografías, ¿qué os han parecido? Maravillosas. Bueno, en cualquier caso, a mí me ha encantado. Ya tengo una pregunta, porque has comentado la escalinata de la silla de Felipe II. No, yo entendía que era una acción moderna. ¿Eso es histórico? Sí, hay opiniones encontradas, pero hay una profesora de la Universidad Complutense que ha editado recientemente un artículo que está en internet, no recuerdo su nombre, pero también lo mandaré al correo de Tony de la asociación y parece ser que ha encontrado una estatuilla de época romana o anterior o prerromana, ¿no? en el Plutón. Bueno, pues lo cierto es que el monumento está muy retocado y lo he dicho en varias ocasiones y demás, pero lo que no está retocado son las cazoletas rituales que rodean al monumento. Entonces puede ser que la obra, que de hecho es la escalinata esta de Felipe II, es la que aparecía en el billete de 500 pesetas antiguos, ¿no? Entonces, esto también está en internet, ¿no? Parece ser, todo el mundo aventuraba que era una réplica del siglo XVII, incluso hay quien dice que Felipe II nunca se sentó allí, etcétera, tal. Pero lo que es innegable es el artículo de la profesora que os he comentado y sobre todo las cazoletas rituales que son comunes en todos los santuarios iberos. Muy bien, gracias. Bueno, ¿está bien por hoy, Tony? ¿No hay nadie? Yo no sé si Manuel... ¿Quiere preguntar? Es que Manuel sigue con la mano levantada, Manuel Chamorro, yo no sé si es que... Sí, quería que si queréis esas referencias de Alicia Canto, la profesora de la Complutense, tanto de la silla de Felipe II como la silla de la Casa del Sordo, que está un poquito más arriba, sí están retocadas, como bien habéis dicho,
pero en origen parece ser que pueden ser de origen betono, como les llamemos, o carpetano-betónicas o madrileñas mejor, para todos los que estamos aquí. Iberas, yo aconsejo que los llamemos monumentos íberos, o sea, ya digo que los betones están en otros sitios, no están aquí. Y por si no lo conocíais y os interesa, hay un artículo publicado este año pasado, el 2021, en Ingeniería Civil, donde se habla que lo que es el Parque de la Granjilla, que es un parque habilitado en el Escorial de Abajo, es el único campo de menires que hay en toda la península ibérica, por debajo de Bretaña. Entonces, bueno, pues es una teoría que ha sido muy desmontado. Los menires que están caídos dicen que hay contabilizados unos 315, creo que son, y bueno, pues está justo muy cerca de la silla Felipe II, a menos de 2 kilómetros en línea, y en la revista Ingeniería Civil 2021, número 4, se puede descargar de forma libre, y es el campo de menires no me sé que lo acabo de decir ahora el nombre, de El Parque de la Granjilla. La Granjilla, no, el Parque de la... la Granjilla es el que os he dicho antes, ahora mismo me saldrá, perdón, que estoy... en Prado Tornero es la finca, y el parque se llama de la Manguilla, la Manguilla. Hay un auditorio, pasa el tren al lado, y si buscáis Ingeniería Civil, el campo de menires El Escorial, no hace falta que pongáis la Manguilla, os sale el artículo en PDF, y es curioso, podéis echarle una ojeada y a ver qué os parece. A ti que te gustan las piedras, pues bueno, da que pensar. No, me gustan las piedras, y sobre todo me gusta que todas estas cosas aparezcan en Guadarrama, ¿no? Es decir, si os dais cuenta que, bueno, yo no sé si los segovianos están buscando por su lado, los abulenses y demás, que ya tienen bastante también con el acueducto y otras cosas, ¿no? Pero evidentemente que todo esto que venga a desmontar la historia de un Madrid que ha nacido de alguna manera fundada por los hispano-musulmanes. Yo no voy a decir que no estuvieron aquí, evidentemente, pero como si Madrid, más allá del siglo XIII o XIV, no existiese, pues me ha parecido siempre una aberración. O sea, todos estos monumentos prehistóricos, rupestres, esas grandes mímesis que yo creo que tienen su fundamento en la leyenda de Gerión y en la fundación del Templo de Hércules, pues tienen más fundamento. O sea, no he comentado, y ahora me estoy dando cuenta de que estos ríos eran navegables. O sea, y en el mismo sentido, en el programa de radio de Luis de la Calle, cuando hablamos de la presa del Gasco, se iba a construir un canal que uniera la Sierra de Madrid, Guadarrama, con Huelva. Puede parecer el proyecto de los faraones del siglo XVIII, se inicia con Fernando VI y continúa con Carlos III, la presa del Gasco, pero evidentemente lo que es innegable, y Pascual Madoz en su geografía lo dice, es que en Madrid había un puerto de pasajeros que embarcaban e iban, o se predisponían a ir a Huelva en el caso de que se hubiera terminado el canal de la Sierra del Guadarrama, que se llamaba así, y de hecho cruzaba toda la Mancha por Tembleque y bajaba por Despeñaperros hasta el Guadalquivir, y de allí a Huelva, lógicamente, pasando por Sevilla y por Córdoba y Sevilla. Pues nos dice mucho de la navegación interior, ¿no? Porque Felipe II sí que constata de que había una compañía que explotaba los beneficios de la navegación en el Tajo, cuyos excedentes se utilizaron para construir la Armada Invencible, y que esta compañía le servía a Felipe II para llevar pasajeros y tropas desde Madrid hasta Lisboa. Entonces, la navegación del Tajo y de los ríos como el Guadiana y el Guadalquivir, pues es algo que se tendría que haber estudiado en la historia de España. Lógicamente, todo el comercio de la Sierra del Guadarrama pues, se distribuía a través de estos ríos. Esa es otra de las grandes, por así decirlo, inconcreciones que tiene la historia de nuestro país, y que yo creo que ahora el Templo de Hércules pone de manifiesto en la Sierra de Guadarrama, en la Cabrera.
Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, yo creo que ya está bien por hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra conferencia. atención. Lo de la presa del Gasco, que está un poco derruida, es una visita que